Muy buenas noches, mi nombre es Sebastián Ricaurte Franco, estudiante del doctorado en Derecho Público en la Universidad Santo Tomás. En esta actividad vamos a hablar del principio que yo quise escoger del libro de Derechos Humanos, el derecho a la vida, y sobre este precisamente el derecho a la no desaparición forzosa. Yo escogí este caso teniendo en cuenta que muchos municipios de Antioquia, como Dabeiba, Tarazá, Asunción, Urrao, San Francisco, San Luis, Cocorná, Marinilla, El Santuario, Río Negro, Puerto Triunfo y muchos más que no cabrían acá, resistieron y tuvieron extrema violencia, desapariciones forzosas. Algunos amigos, familiares de los amigos, narran la frialdad con la que vivieron desde pequeños en la adolescencia, ellos mismos y sus familiares, desapariciones forzosas y otros delitos conexos a esta. Vieron violentados sus derechos sociales, económicos y culturales y los fundamentales hasta el punto de tener que huir de varios de estos municipios. Es importante este tema que quise escoger porque el caso que les voy a presentar ahora más adelante nos habla del control de convencionalidad y cómo es importante que el régimen reglamentario interno de un país y legislativo se adecúen a los parámetros interpretativos y legislativos propiamente regulatorios de las altas cortes y de los estamentos internacionales, justamente para garantizar la implementación interna en los países de esos valores principialísticos de protección a los derechos fundamentales y humanos. Esas fuentes del reconocimiento internacional son del carácter auxiliar y otras son positivizadas. Desde el punto de vista auxiliar son las que ya conocemos como los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la interpretación autorizada de los estados parte en estas altas cortes para interpretarlos e incluirlos en su bloque de constitucionalidad o en su derecho interno. Hay otras fuentes positivizadas, que es la constitucionalización de carácter directo o indirecto que tenemos de algunos de esos parámetros, por ejemplo, en los códigos penales de algunos países, incluir algunos de estos derechos protegidos de forma en la que se reprochan o se proscriben algunas de las conductas y se tipifican como delitos. También tenemos el corpus juris, la constitución, las constituciones políticas o nacionales, las leyes, los decretos, etc. Y en medio de las fuentes auxiliares y las positivizadas vamos a encontrar la opinión juris, el jus cogens y el derecho administrativo, justamente, perdón, y el derecho consuetudinario. Y esto es porque justamente estas opiniones, estas interpretaciones no pueden tomarse directamente como la jurisprudencia, sino que son los razonamientos que tienen entre lo que existe regulado en los estamentos internacionales y entre las decisiones que se van a tomar, que luego se van a transformar en la jurisprudencia como tal. Diferentes estamentos, convenciones, regulaciones, principios, protocolos del orden internacional protegen el derecho a la vida, protegen el derecho a la no desaparición forzosa o la catalogan como un delito. Para eso está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, los procedimientos básicos de las Naciones Unidas sobre los recursos y procedimientos relativos al derecho que tienen las personas privadas de la libertad, los que se relacionan con las personas que utilizan las armas para defendernos, la Declaración sobre la protección de las personas contra la desaparición forzosa, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, entre otras. Es decir, hay un marco internacional que reconoce, recoge, contiene, es contentivo justamente de la protección del derecho a la vida y la no desaparición forzosa de personas. En el caso analizado, es importante tener en cuenta la conceptualización del delito. La conceptualización del delito para Pietro Sfarza Taibi dice y coinciden los elementos estructurales sobre los análisis internacionales, es decir, lo que él está considerando en los elementos constitutivos del delito de la desaparición forzosa va de la mano con esos estamentos internacionales. Y es que no puede ser de otra manera porque es que justamente vamos a ver ahorita que es un delito que
está conexo a varios derechos vulnerados o que lleva a la comisión de otros delitos, pero luego se va a entender como un único acto y no una deliberación de actos diferentes. Victoria Eugenia Díaz Faciolince dice que la desaparición posee obstáculos y gesta o genera dificultades para que las personas puedan hacer un duelo sobre el ser querido que ha desaparecido de manera forzosa. Y Julieta Lampazona dice que hay un velo de clandestinidad que son justamente parte de estos elementos constitutivos de los que hablamos, que impiden que las personas puedan atender a lo que es esa dimensión gigantesca y siniestra de lo que impacta e involucra este delito. Hay unos derechos conexos a estos delitos o a la vida que se relacionan con derechos fundamentales o con sociales, culturales y económicos. Desde el punto de vista de los derechos de primera generación o fundamentales está la personalidad jurídica, a la libertad y seguridad, a no ser torturado, a tener un recurso, un juicio justo, a tener derecho a la verdad, a tener conocimiento sobre las circunstancias de la desaparición y tener garantías judiciales para reclamar la protección de estos derechos. Y frente a los derechos sociales, a la familia, a la educación, a la salud, a un nivel adecuado de vida, a tener un desarrollo en una familia. Y el tema de la familia, yo lo veo como un derecho que juega en dos escenarios, tanto como un escenario cultural y social, pero también como un derecho fundamental. Hay unos tópicos sobre la desaparición forzosa y es que la sustracción de la protección de la ley se materializa cuando la misma ley faculta que no existan garantías legales, a que el reconocimiento de la legitimidad sobre esas conductas pueda ser impune, a que haya una desproporcionalidad y una intencionalidad de cometer el delito, que haya una arbitrariedad donde actúen agentes gubernamentales o con auspicio de estos, que haya una privación de la libertad y que invaliden la voluntad de las víctimas. Y el supuesto protector resulta siendo el mismo victimario. Para esto es necesario tener una delimitación conceptual y formal de lo que es la desaparición forzosa. No obstante, al día de hoy es inexistente y solo se puede hacer determinable porque no está determinada legalmente. Solo desde el punto de vista jurisprudencial se han construido sus parámetros. Otros tópicos es que la desaparición forzosa no siempre tiene que ver la violación consumada del derecho de la vida, es decir, puede que una persona haya sido desaparecida forzosamente y que todavía esté viva. Es una violación agravada de ese derecho de la vida porque se colocan en unas condiciones que no son asociadas a una integridad personal y no van de la mano como tal con otros principios muy relevantes que se asocian también a la vida, no solamente la integridad física, sino las condiciones de existencia y otros. Y hay una perpetuidad para la impunidad estatal, justamente porque los agentes gubernamentales o el aparato estatal quiere ocultar esas consecuencias. Inclusive puede generar consecuencias para otras personas que no son las víctimas directas, sino indirectas, que son los familiares. La Convención Interamericana dice que la desaparición forzosa puede generar la deriva de la privación de la libertad de una o varias personas que son cometidas por agentes del Estado y que va de la mano con la negativa a entregar datos del paradero, que no se sepa qué sucedió, que no se conozca la verdad y que haya cierta clandestinidad para que las personas no puedan acceder a los procedimientos legales y hacer efectivo su derecho. Justamente es el caso que les vengo a comentar. Eso que acabamos de leer de la definición de la Corte, lo que ocurrió en el caso del sistema iberoamericano de Hellman versus Uruguay. Este caso relata una historia en la cual se venía presentando una ley que se denominaba la ley de caducidad, donde se le estaba dando una amnistía a los agentes estatales por la comisión de delitos que estaban asociados inclusive con la lesa humanidad. ¿Cuál es el contexto? Existe un contexto político. Estamos en Buenos Aires, Argentina, en el año 1976 y unos meses antes se había dado un golpe militar de una dictadura cívico-militar denominada Proceso de Reorganización Nacional. Allí inicia un proceso paraestatal con secuestros, extorsiones, matanzas, violaciones de toda clase
y para poderlas cometer se crearon unos centros clandestinos que se denominaban CDI y uno de esos fue Automotores Orletti. Allí Automotores Orletti van a llevar a unas víctimas directas e indirectas. Las víctimas directas serían María Claudia García Urureta Goyena Castinelli y Marcelo Ariel Helman Shubarov. Y las víctimas indirectas serían Nora Eva Helman Shubarov y Luis Eduardo Pereda, que ellos luego fueron liberados y no se les privó de la vida. Al interior de las víctimas que pueden considerarse como indirectas porque estaba en embarazo la señora María Claudia García, está María Macarena Gelman García. Y otra víctima indirecta es Juan Gelman, que es el papá de María Macarena Gelman García. Quiere decir eso que uno de los que luego quiere conocer la verdad es justamente el abuelo de María Macarena y buscando a su hijo y a su nuera de la desaparición forzosa. Los hechos es que en 1976 agentes uruguayos y argentinos entraron e irrumpieron de manera intempestiva en el hogar y la residencia de Ariel y de la mamá de María Macarena, de María Claudia. Lo sorprendieron allí con otras personas, a las otras personas la liberaron, a ellos los llevaron a un centro clandestino y estuvieron juntos por unos días y luego los separaron. Desde que llegaron empezaron a torturar a Marcelo Ariel, mientras que a María Claudia, como estaba en embarazo, tenía 19 años de edad, la mantuvieron así mientras iba a estar en esta gestación y cuando ya estaba a punto de tener su bebé, la trasladaron a Uruguay. Parece que fue en un vuelo también clandestino, sin hacer un proceso migratorio ni nada, y separándola de su pareja. Cuando tuvo la bebé, la desaparecieron y hasta el momento no se sabe el paradero. Ya en 1977, la hija de María Claudia Gelman fue dejada en la puerta, o sea, Macarena, afuera de la puerta de un policía, que eso era un policía uruguayo, Ángel Tauriño. Y como ellos no tenían hijos, decidieron quedarse con la bebé. Ya luego, el 31 de marzo del año 2000, con 23 años, María Macarena contactó con su abuelo, con Juan Gelman, y nunca se pudo investigar hasta ese momento los hechos de lo que había ocurrido porque el Estado había expedido esa ley de caducidad donde se le daba una amnistía a ese tipo de actuaciones. ¿Qué pasó con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Y es aquí donde se aplica el principio de derecho de la vida en relación a la desaparición forzosa. De la Corte Interamericana dice, venga, que es que hay unos elementos constitutivos que son de la desaparición forzosa, de los que hablábamos ahora, y es que hay una privación de la libertad, hay una intervención directa o indirecta de agentes estatales, hay una negativa de que se haya llegado a un reconocimiento del paradero o el destino de las personas. Y como hay una relevante transgresión a diferentes derechos, el concepto de desaparición forzada se considera internacionalmente en una violación de los derechos humanos, porque es una violación sistemática, hay una vulneración permanente, es continuada, es violenta y se vulneran otros derechos. Inclusive es importante porque la Corte también manifiesta que aunque la conducta viola varios derechos o tiene que ver con varias conductas, incluyendo el derecho al reconocimiento de la personalidad ante la ley, el derecho a la libertad y la seguridad de la persona y el derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles o inhumanos, la Corte considera que la desaparición forzada es un acto único y consolidado en un acto. Es decir, no se puede decir de que la desaparición es una agrupación de diferentes actuaciones, sino que es solamente una actuación. La Corte declara, obviamente, que existe una violación a esos derechos, a la identidad, a la personalidad jurídica, a la familia, a la vida, a no ser secuestrado, a no tener tratos crueles e inhumanos. Y finalmente, la Corte establece que este principio tiene un fondo muy relevante porque la desaparición forzada impacta muchas esferas del ser humano. Acá tenemos a María Macarena Gelman García con su abuelo, luego de varios años y de haber ganado el proceso, y se dan cuenta de que realmente existen aspectos de la desaparición forzada que impactan todas las órbitas del ser humano.
y en este caso la Corte Interamericana de Derecho preestablece o genera una sentencia a hito indicándole a los estados que tienen que adecuar su legislación interna a que nunca una norma, una ley, un decreto debe desconocer el acceso a la justicia y el reconocimiento de estos derechos asociados a la no desaparición forzosa y a la vida. Muchas gracias.